Ya estamos grabando. Ah, bueno, buenísimo. Hola, buenas. Manuel Antonio Velandia. Estamos haciendo esta grabación precisamente por las ocupaciones del asesor del despacho del Ministerio de la Igualdad, del ministro de la Igualdad. Estamos haciendo esta conversación, este conversatorio para los alumnos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Militar y otros alumnos que se unen interesados en estos temas de género, de LGTBIQ+, de crímenes de odio, y creo que tú eres la mejor persona para acompañarnos en nuestra clase. Te agradezco mucho la deferencia por estar con nosotros. Bueno, lo primero que yo diría es que también vamos a saludar a las alumnas y a los alumnos, en el sentido en que en la universidad hay ellos, ellas y ellas. Yo me he dado cuenta que he ido a la universidad, hay personas de género fluido, también gente queer. Entonces, gracias por la invitación. Lamento que no podamos hacerlo personalmente como estaba planeado, pero tengo que estar presente a la misma hora en que ustedes están viendo este video en un encuentro mundial sobre planificación familiar. Buenísimo. Bueno, Manuel, ¿por qué te presentas como una persona marica? Porque soy marica. ¿Y por qué eres marica? ¿Cuándo descubriste que eres marica? A ver, es como una respuesta frecuente, pero tuve la suerte de que mi primer novio era espantoso. Entonces, bueno, eso le pasa a mucha gente. Pero él pertenecía a un movimiento vergonzante homosexual, que era el movimiento homófilo. Son personas que para no hacerle daño a la familia, van a vivir a otro lugar lejos. Entonces, él era francés, murió el año pasado y era grande. Yo tenía 17 años y medio probablemente, y él 49. Era maestro de matemáticas puras en la Universidad Nacional, doctor, hablaba 9 lenguas, era muy interesante, pero me decía cosas que eran muy extrañas. Por favor, si me ves en la calle, no me saludes. Yo no quiero que nadie sepa que soy homosexual. Entonces, como que a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Me gustó, lo primero que vi de él fue su cuerpo en el cine. Era un bailarín de clásico y hacía teatro y hacía yoga y tenía una plasticidad increíble. Y entonces la primera conversación que hicimos fue sobre el cuerpo. Yo en ese momento estudiaba también teatro en la Escuela Distrital de Arte Dramático y Sociología y Filosofía. Ya hacía las tres cosas a la vez. Y entonces me dijo que me había visto antes. Y pues claro, yo siempre iba de la Cinemateca Distrital, que fue donde lo conocí en un ciclo de Chaplin, hacia la escuela de teatro. Entonces me dijo que él siempre estaba por ahí y me había visto yendo a la escuela y que sabía que yo comía por ahí y que yo dibujaba. Y yo como yo no era gay, digamos, ¿no? Como que no, nunca pensé que era un abordaje sexual, era como una conversación común y corriente. Y me sorprendí. Pasaron 6 meses para que la relación fuera más completa, más profunda, digamos. O sea, ya cuando eras mayor de edad. Porque 17 años. Ah, sí, sí, bueno, sí. no hubo sí. abuso. No, Para la ley. no fue abuso y fue con consentimiento informado. Porque fue como lentamente, primero se desnudó, me mostró lo que podía hacer con el cuerpo. Yo como actor, eso me parecía lindísimo. Yo nunca he tenido esa plasticidad, por ejemplo. Luego hablábamos mucho de libros. Algún día llegué cansado y me hizo un masaje. Me hacía croissants con chocolate y Cointreau. Entonces era como una cosa rica, pero solo cada 15 días entre las 2:30 y las 5:30 de la tarde, que era otra de sus cosas cuadriculadas, ¿no? Entonces, como que yo empecé a pensar que yo estaba feliz, pero como que la relación era extraña, ¿no?
Al mismo tiempo, en la universidad, un maestro de psicología decidió que no nos daba psicología, sino antipsiquiatría. Y a la vez que trabajamos antipsiquiatría, mirábamos conceptos del movimiento Sexpol. Él propuso que diseñáramos un proyecto de intervención social en algún tema, y yo, muy chistoso, propuse una organización que trabajara sobre sexualidad. Era un chiste. ¿Pero qué es Sexpo? Cuando dice... Sexo político. Es una cosa que suena muy extraña porque plantea que las relaciones entre personas del mismo sexo, especialmente hombre, son relaciones falocráticas, como fundamentadas en el poder del pene y en la penetración. Entonces, una de las cosas que planteaba, que suena rarísimo, es que los militantes de las organizaciones deberían penetrarse mutuamente, chuparse el pene mutuamente, acariciarse mutuamente. No, o sea, los estudiantes tienen que cortarle a la lengua y darle más al conocimiento. Bueno, ¿y cuál era el movimiento que tú propusiste para ese trabajo? Un movimiento sexual político. Sexual, no era gay, no era homosexual, no era marica. Pero pasó que Lina, una compañera mía, dijo, yo quiero participar, y entonces como que el chiste se volvió serio, y entonces empezamos a buscar fuentes, y coincidencialmente León Zuleta, que era de Medellín, lo habían entrevistado, lo habían echado por marica del Partido Comunista, porque fue por allá a algún encuentro en La Habana, y descubrió que tenía otros intereses y decidió profundizar los intereses y retirarse un poco de las reuniones a las que lo habían llevado. Pero es que el cuerpo tiene sus razones políticas también. Entonces, digamos que regresa y lo echan, y los trotskistas lo entrevistan, y él habla de ese movimiento homosexual que tiene 10.000 miembros. Entonces, Lina encuentra el artículo, lo lleva para que lo leamos, nos comunicamos con los trotskos para que nos dieran su teléfono, y en ese momento se escribían cartas al apartado aéreo. Entonces yo le escribo que estamos interesados en saber, pero no me aguanto y lo llamo. Y me dice que lamenta informarme que todos los ceros del 10.000 son falsos, pero que ya somos 12. Y que si alguien lo llama, le va a decir que se comunique conmigo. Entonces yo ya le cuento a Lina, y Lina dice, deberíamos hacer un movimiento marica, ¿no? Pero Lina es heterosexual, ¿no? Entonces sonaba muy raro que una mujer heterosexual propusiera un movimiento marica, y yo le dije, bueno. Yo hacía poco le había contado a Lina que yo tenía un novio. Entonces Lina me decía, cura marica, porque yo había sido miembro de una comunidad religiosa. Entonces me decía, cura marica, y a mí me daba mucha risa eso. Y el maestro, cuando le decimos que vamos a plantear un movimiento homosexual, nos da a leer a Hockenheim, un teórico francés homosexual que también lo habían echado del Partido Comunista en Francia, que era maestro en la Sorbona, donde mi maestro había sido también profesor. Entonces, el texto estaba en francés, empezamos a leerlo con diccionario, y coincidencialmente Zuleta también estaba leyendo el mismo libro, ¿sí? Entonces como que teníamos relaciones epistolares, teóricas, a veces telefónicas, y así va surgiendo como la idea de un movimiento. Y el 9 de abril de 1977, a las 7 de la noche, tenemos nuestra primera reunión. Llegan 30 hombres homosexuales. Un grupo eran como muy intelectuales, artistas, otro eran como muy jóvenes, estudiantes universitarios, y otro grupo éramos como maestros universitarios, pero que también nos movíamos un poco en el arte. Entonces se decide hacer 3 grupos de trabajo. Hacemos un grupo que se llama Heliogábalo, que era como un movimiento antiarte.
Entonces hacíamos antidanza, antiballet, antiteatro, antipintura. Y era, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el cuerpo, pero ¿por qué tenemos que tener entrenamiento? Yo en la escuela de teatro había visto ballet clásico y contemporáneo y folclórico. Y entonces era como, ¿y por qué tenemos que bailar clásico? ¿Por qué no nuestra música, no estas influencias tan europeas, tan norteamericanas? ¿Por qué no oír la propia música corporal, digamos? Y a partir de romper con lo que estás escuchando y sentirte a ti mismo, empezar a crear con el cuerpo. Hacer teatro sin guión, por ejemplo, ¿no? Solo como unas ideas en diálogo con el público. Para pintar no necesitas la forma, solo entender como un poco la luz y el color. Entonces la gente pintaba manchas, cosas por el estilo. El otro era un trabajo mucho más teórico, que era como coger autores, leerlos, discutirlos, y a los jóvenes se les fundamentaba sobre teorías sobre la sexualidad, autores que manejaban esos temas. Y entonces trabajamos en promedio 3 horas, 4 horas. Y la primera parte eran los grupos de trabajo y la segunda parte la puesta en común, lo que los grupos habían desarrollado. Decidimos empezar a ir a los bares y hacer alianzas con los dueños de los lugares para que quitaran el sonido, nos dieran micrófono, pues, la música. Echar como un mini discurso e invitarlos a las reuniones. Las reuniones en promedio llegaban 70, 80 personas. Y nos reuníamos en una biblioteca cristiana de filosofía Emmanuel Munier. Realmente muchos éramos filósofos, ¿sí? Entonces no era mentira, pero íbamos más allá de la filosofía. Más... No, lo que me causó gracia no era lo filósofo, sino lo cristiano. Ah, sí, pero era el espacio que nos prestaron para reunirnos y pues nosotros lo aprovechamos. Pero Turbay sube a la presidencia de la República, crea el Estatuto de Seguridad. Y entonces ese 9 de abril del 77 yo descubrí que era delincuente. ¿Por qué? Porque en el Código Penal había un artículo que penalizaba la homosexualidad. Esto implicaba, por ejemplo, que había un estatuto docente donde los maestros podían ser echados del cargo por ser homosexuales. Las lesbianidades no se nombraban, ¿no? Ni las bisexualidades, era solo la homosexualidad. También con el Estatuto de Seguridad ahora éramos subversivos, porque una reunión de más de 3 era subversiva. Entonces nos echan de la biblioteca por subversivos, para no tener problemas, y empezamos a reunirnos en el Parque Nacional. Y a mí se me ocurre que sería importante permear los sindicatos. Y entonces en el parque hacíamos como un curso de fonación, acondicionamiento motriz, técnica vocal, respiración, y la gente improvisaba discursos que echaría en el sindicato. ¿Sí? Eso permitió que cuando cayó el Estatuto de Seguridad, nuestra primera salida pública fue a la marcha del 1 de mayo de 1983. O sea, nuestra primera salida no fue la marcha marica. Eso fue el 28 de junio, ¿sí? Un poquito después, digamos. Ya se podía pedir permiso, entonces, para hacer nuevamente marchas. Ya no éramos delincuentes porque había caído ese artículo del Estatuto de Seguridad. En el 80 nosotros hicimos un lobby marica, digamos, que era buscar senadores del Club de la Alegría, digamos, decirle, sabemos que tú tienes intereses de más atrás con relación a este tema, y como hemos preparado discursos desde la religión, la política, la ética, la sexualidad, queremos que los lean, que hablen con nosotros para ver si se puede penalizar la homosexualidad. Yo no sabía cómo se discutía en el Congreso un proyecto de ley, o en este caso la reforma del Código Penal.
Y entonces me llama muchísimo la atención preguntar cómo es, ¿no? Entonces me dicen que van sacando los artículos en orden, se discuten, se relacionan con otros artículos, por qué debe quedar, por qué debe salir, qué habría que cambiar, cómo cambiarlo, hasta que ya queda todo el texto. Yo les pregunté si podían esconder el artículo. Sí. Entonces dijeron que no, que eso no se podía, que siempre iba a salir a la luz pública el artículo y se tenían que discutir. Cuando terminó la discusión, el artículo ya no estaba. No, fue como magia. Entonces, bueno, pero es que no está esa memoria porque esa discusión se perdió en los anales del Congreso. En el Congreso siempre ha habido anales. Entonces, la palabra. Sí, también. Retumba, sí. Conversatorio. Y entonces, digamos, como que nunca supimos realmente si lo escondieron o no lo escondieron, si discutió o no discutió, pero ya no estaba y en el siguiente año empezaba a ser vigente. ¿Por qué era importante? Yo era de la opinión que a veces cambiar la norma legal no contribuye mucho a la sociedad porque la gente ni se entera. Que tal vez lo que era importante era cambiar la vida cotidiana a través de transformaciones culturales. ¿Sí? Pero la policía, basado en el Código Penal, había códigos de policía. Y en esas normas policiales, la policía podía llegar a los bares que eran clandestinos, sacaban la gente, nos subían a Monserrate o a la Calera, no exactamente arriba, sino como donde inicia la subida, nos desnudaban, nos bañaban con agua fría, nos botaban la ropa lejos, a las chicas trans, que no siempre las encontraban en los bares porque siempre las han discriminado, las llevaban directamente a la cárcel, sin comprobar que eran delincuentes. Entonces era como muy extraño eso, ¿sí? Y lo que hacemos es como justificar que ese tipo de violencia no puede pasar, digamos. Y cuando ya cae el estatuto, pues el código pierde de policía, pierde sentido porque está basado en una norma que ya no existe, ¿sí? Entonces había que actualizar el código de policía. La policía sigue llegando a los bares y Jaime Galindo y yo, que no éramos pareja sino muy amigos, nos dábamos besos cuando llegaba la policía y salíamos a bailar. Para molestar. Para molestar. En la puerta, en la parte de arriba, en los bares, había un bombillo rojo que prendía y apagaba cuando los que timbraban eran los policías. Pues cuando timbraba y prendía el bombillo rojo, nosotros salíamos a besarnos y a bailar como acto político. Entonces los policías, no, es que no es delito, es que el Código Penal tal cosa, y los policías como que no sabían si estábamos diciendo la verdad o estábamos diciendo mentiras, pero como teníamos los documentos para demostrar que no era delito, no, se volvía como una clase jurídica, entonces nunca nos volvieron a detener. Pero ese cambio de la codificación, de la legalidad, ¿sí cambió la actitud espantosa de la policía con ustedes? No, pero ya las excusas para detener eran otras. Yo creo que muchos de los policías ni siquiera lo que tenían fuera una expresión de la homofobia o de la lesbofobia. Poco detenían mujeres. Al camión siempre eran hombres y mujeres trans. Pero sí era como importante nosotros seguir insistiendo porque la violencia policial era sistemática. En ese mismo momento sucedía que cuando los homosexuales se presentaban al servicio militar, no los aceptaban y le escribían en la libreta militar profesión homosexual. O sea, este es el único país en que por ser marica eres profesional. Pero pasaste de criminal a profesional. Claro, sí. Cambios importantes. Sí. Entonces, digamos, como que todos estos antecedentes son importantes para hacer la primera marcha, para hacer como otro tipo de procesos. Pero hubo una cosa muy particular, y es que en 1980
Al mismo tiempo que estábamos en la despenalización de la homosexualidad, aparece una epidemia en los Estados Unidos de hepatitis B y C, que se transmiten por vía sexual. Entonces, como en ese mismo tiempo hicimos la primera revista que se llamaba Ventana Gay. ¿Ya existían los condones? Perdón la ignorancia. Sí, claro, los condones los inventó el Rey Sol en Francia. Los primeros eran horribles, eran de vidrio, o sea que pues la muestra queda en el tubo de ensayo, digamos, sí, entonces, horrible. Luego se les ocurrió como hacerlos de tripas de cordero, ¿sí? Y luego ya se empieza a experimentar con el caucho, ¿sí? ¿Y en qué época más o menos los condones que conocemos la gente? Esos son de finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Sí. Wow. Sí, o sea, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos seguían siendo un problema. Entonces, bueno, fueron detalles que nos trajeron los españoles. Sí, entonces, digamos como que la prevención era importante. Yo empiezo a usar condones y hablarle a la gente de enfermedades de transmisión sexual. En el 83, la Universidad Nacional empieza una investigación sobre incidencia de enfermedades de transmisión sexual y necesitan un sociólogo que haya trabajado temas de sexualidad y de salud. Entonces me buscan a mí, yo voy a la investigación, les propongo cubrir población homosexual, me dicen que es muy complicado, pero aceptan la propuesta. Y yo termino primero las 400 encuestas de homosexuales que los heterosexuales. Digamos que eso significó como la primera vez en el país en que una universidad toca el tema, empieza a investigar, y el Ministerio de Salud, que era cofinanciador de la investigación, nos quitó el presupuesto porque estábamos haciendo una apología a la homosexualidad. Esa misma persona que nos quitó el presupuesto, luego me tuvo que buscar para que yo les apoyara en el diseño del Programa Nacional de SIDA en Colombia. ¿Sí? Pero significó que el 28 de junio de 1983, en la tarde, luego de la marcha, hiciéramos la primera charla sobre SIDA en Colombia y enfermedades de transmisión sexual. Como la discusión era que hablar de una enfermedad que fuera como exclusiva de los homosexuales nos afectaba socialmente, porque el SIDA no se llamó SIDA, inicialmente se llamó inmunodeficiencia relacionada con los gays. Wow. ¿Sí? Entonces, porque los primeros casos que detectaron fueron en hombres homosexuales en San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. Luego se supo, porque el artículo New England puso el resumen, no puso todo el artículo, pero le llovieron cartas de todo el mundo de gente que tenía neumonía por Pneumocystis carini y sarcoma de Kaposi, un cáncer de tejido conectivo, que era extraño que diera en jóvenes porque usualmente se presentaba en europeos caucásicos típicos mayores de 55 años, y entonces que el cáncer en la piel apareciera en gente de 25, 30 años, pues era muy extraño, pero también algunos eran negros. Haitianos que trabajan en el puteo en Estados Unidos. Luego se dan cuenta que realmente la epidemia había empezado en África y que, porque primero dijeron, no, el grupo de riesgo son los homosexuales, los haitianos, los hemofílicos y los heroinómanos. Las 4 H's, ¿no? Pero en África era una enfermedad que estaba afectando a las mujeres. En Colombia la primera persona que muere oficialmente es una mujer. Pero yo había acompañado a 2 personas que habían venido de Nueva York, colombianas, a morir acá. Entonces, luego, haciendo estudios, miramos retrospectivamente que yo sí tenía razón, que los síntomas que las personas manifestaban eran del SIDA, digamos, y entonces empiezo a relacionarme más seguido con el equipo de salud. Pero el movimiento marica, digamos, el movimiento de liberación homosexual de Colombia se frena. Muchas de las personas que están en el movimiento al principio murieron a causa del SIDA. En el 85 se hace la primera investigación sobre SIDA.
Y entonces ya hay la prueba de ELISA. ELISA no es la señora que la inventó, sino una técnica de laboratorio con enzimas que no busca el virus, sino la respuesta del organismo al virus, que se llaman anticuerpos. Entonces, Colombia es uno de los países que acepta la investigación de la prueba, y yo ayudo a conseguir 400 homosexuales en Bogotá con la Fundación Santa Fe, con Guillermo Prada, el médico, y el 12% de mis amigos tenían VIH. Wow. Entonces, yo me centro en el apoyo emocional y decidimos quitar el estigma de lo marica, del SIDA. Entonces, cuando me entrevistan y me preguntan de homosexualidad, yo no contesto. Pero nosotros necesitábamos que la gente entendiera por qué estábamos trabajando. Entonces creamos un grupo de trabajo que se llamaba el Grupo de Ayuda e Información sobre SIDA. Coincidencialmente era GAI-SIDA. Sí, sí, pero bueno, era como un juego para que la gente supiera. El sindicato de la ETV me invitó a dar una charla luego de presentar en un programa de televisión en RCN a las 9:30 de la noche cómo poner los condones con la mano y con la boca. Con la boca. Sí, yo fui el científico que investigó eso. Sí. Extrañamente, pues las chicas trabajadoras sexuales, pero ¿cómo hacemos para convencer a un cliente? Yo ya usaba condones, ¿sí? Y entonces yo daba talleres sobre la postura del condón. Y me voy a la casa como pensando, y yo, muy científico, empiezo a investigar en el hogar. Y bueno, desarrollo la técnica. Y eso hace que por esa investigación me inviten a ser el primer latino y no miembro del equipo de salud en hablar en la Conferencia Mundial de SIDA. ¿Sí? Estando en la conferencia, previo, hay una conferencia internacional que se llama Oportunidades para la Solidaridad, donde líderes sociales son invitados. Muchos de esos líderes sociales que trabajan en temas de SIDA eran gays. Entonces hacemos una discusión sobre la necesidad de volver a potenciar los movimientos, porque estaban cerrando los bares, los lugares de encuentro, y pues para nosotros era muy importante los bares y lugares de encuentro en general, los saunas, porque era el lugar donde encontramos la gente para ir a dar la información, o sea, o si no, ¿cómo hacías? Sí, o sea, en la calle pues le informas a cualquiera, pero si vas a un lugar donde la gente se concentra, pues era más fácil. En Colombia nunca se cerraron. Yo insistí muchísimo en que la única manera de trabajar era tener los sitios donde llegar a la gente, y apareció un personaje raro en mi vida que era circuncidado. Y entonces se estaba poniendo el condón y yo me quedo mirando y digo, se los pone distinto al resto de gente, ¿no? Claro, la circuncisión es una operación en que se quita el prepucio, que es como unos 4 o 5 centímetros de tejido adicional que cubre el glande. Las personas circuncidadas siempre tienen el glande descubierto. Entonces la postura del condón era distinta, porque cuando eres no circuncidado hay que correr el prepucio hacia la base para desplazar el condón y luego volver a subir para que no quede la piel arrugada dentro del condón, porque eso produce fricción y molesta mucho. Entonces yo escribí manuales de uso de condón, y entonces otra vez hago como un descubrimiento así. Y entonces yo terminé trabajando en 39 países sobre SIDA. Y ya lo que empezamos a hacer es que con esos viajes que financiaba la Organización Mundial de la Salud, potenciamos los movimientos maricas. ¿Sí? El crear organizaciones, cuando eso seguían siendo homosexuales, que a la vez trabajaban temas de salud. ¿Sí? Y les ayudamos a escribir un proyecto y les dábamos un presupuesto para hacer prevención. Entonces yo iba a los bares, a los saunas, a las peluquerías, a las universidades, a las facultades de salud, digamos, y buscábamos gente que quisiera ir a las charlas, y luego los invitábamos a crear una organización, se les financiaba la organización y así empezaban los proyectos.
Entonces digamos que eso vuelve a potenciar el movimiento marica en el mundo y también empezamos como otro tipo de militancia político-sexual que no había. En el 91, Marta Lamas, que es una mexicana, plantea la necesidad de trabajar salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y se habla de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros trajimos a Marta Lamas desde la Sociedad Colombiana de Sexología y a mí me extraña que solo haya derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Entonces yo le pregunto a Marta que si los que tiramos pues y la meta no es la procreación no tenemos derechos sexuales. Entonces Marta dice que sí, pero que no es su tema, pero que ya que me interesa porque no escribo al respecto y que ya lee y me hace comentarios y así hicimos. Entonces yo soy como esa persona que plantea el derecho al género, el derecho al cuerpo, el derecho a la orientación sexual, el derecho a tener una identidad, a tener una educación sexual positiva, a la no discriminación. Y ese documento lo acoge la Sociedad Colombiana de Sexología, lo publicamos en el 98, hicimos un Congreso Latinoamericano de Derechos Sexuales. En Colombia era la primera vez que un país hacía un congreso sobre derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Sacamos un número especial de la revista latinoamericana de sexología. Yo en ese momento era vicepresidente de la Sociedad Colombiana y director de la revista latinoamericana de sexología y empezamos a hacer como una política sexual. Luego la UAS, la Asociación Mundial de Sexología, coge ese documento y lo extiende como un documento internacional que luego, 4 años después, ya tiene aprobación plena. O sea, esa primera aprobación fue en 2003 en Valencia, en España. Entonces digamos que eso da como un revuelo internacional en el sentido en que hablamos ya de derechos de segunda y tercera generación en los derechos humanos, los derechos sexuales. Cuando empieza siendo un tema de las mujeres, no se lee como tan derechos humanos. Nosotros hacemos esa relación entre derechos humanos y derechos sexuales. Bueno, volvamos a la marcha porque yo te desvié. Muy interesante el tema de sexualidad. Pero volvemos a la marcha luego de este corte de comerciales. Gracias. Y miremos a ver si tú... Sí, está quedando bien porque hubiera sido terrible que no. Bueno,